Buenos días, hermanos. Es un gusto estar compartiendo la palabra de Dios, porque siempre es un reto la palabra de Dios para nosotros. Estamos estudiando una serie acerca de la fe y la semana pasada estuvimos estudiando el libro de Job. Hemos aprendido muchas cosas acerca de la fe inquebrantable de Job. Personalmente me gustó mucho la definición de la palabra certeza y tenía que ver con apropiarse o tener una seguridad de propiedad en cuanto a la confianza en Dios. Es apropiarnos de la verdad de que Dios va a intervenir o que Dios está presente. Hoy nos toca estudiar el libro de Nehemías. Es un libro que inspiró a muchas personas a emprender cosas en la fe. El libro de Nehemías él desarrolló su ministerio allí por el año 440 y 44 al 420 a.C., más o menos. Él fue la tercera persona que vino en el tercer grupo del exilio. Primero, cuando ya pudo venir el pueblo de Israel de la cautividad, vino el primer grupo con Zorobabel. Después, 80 años después, más o menos, Esdras, y después de 13 años, después de Esdras, vino Nehemías, desde la tierra de cautividad a Jerusalén. Entonces, es una historia que vale la pena leer. En este periodo de años, que fue casi un siglo, hay personas que coinciden, son contemporáneos. Posiblemente una de ellas con Nehemías podía haber sido Esther, porque Esther fue nombrada reina 30 años antes de Nehemías. Es posible que para entonces aún ella siguiese viva y era la madrastra del rey, entonces que posiblemente incluso ella pudiera tener algún tipo de influencia. Zorobabel había venido al principio y su mandato era construir el templo y construir también la ciudad, pero el pueblo no seguía a Dios de todo corazón. Se dedicaron a hacer sus casas bien hechas, artesonadas, y abandonaron la casa de Dios. Entonces se levantó el profeta Ageo, que les dijo: oye, vosotros estáis construyendo vuestras propias casas artesonadas y habéis abandonado la casa de Dios. Y bueno, entonces ellos se pusieron a trabajar, hicieron el templo, pero nunca entregaron su corazón del todo al Señor. Y todas estas décadas, que fue casi un siglo, resulta que ellos desobedecieron a Dios. Y por causa de esa desobediencia, sufrieron. Y como vamos a ver ahora en el libro de Nehemías, vamos a comenzar. Acompañadme con vuestras Biblias y os animo a leer este libro, vale la pena leerlo. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí están en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, esto fue en el mes de noviembre, diciembre más o menos, que llegó estos emisarios de Jerusalén. Y le informaron esta noticia tan terrible, que el pueblo estaba sin protección, el pueblo estaba en un estado de indefensión, en gran aflicción, una aflicción del alma, ¿no? No solamente física, sino una aflicción del corazón, tristeza de corazón, y en un estado de oprobio, un estado en el que los enemigos se reían de ellos. Los salmos siempre nos hablan acerca de que los
orando, los salmistas dicen, Señor, mira, los enemigos se ríen de nosotros y dicen, ¿dónde está tu Dios? Interviene, Señor. Y siempre leemos eso en los salmos. Aquí era la situación. Se estaban riendo, estaban oprimiendo al pueblo. Además estaban completamente indefensos. Tenían sin murallas, sin puertas. El pueblo estaba en un estado terrible. Pero lo más terrible de todo es que estaban en un estado de resignación. Y la resignación es muy mala. ¿Por qué? Porque la resignación es lo que te dice, mira, no puedes. No lo intentes otra vez. Mira, es lo que nos ha tocado. No vale la pena. Y ese estado de resignación puede hacer que a través del tiempo cause esa aflicción de corazón. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a superar las luchas en esta vida. Y fue la situación del pueblo de Israel. El versículo 3, leemos, el versículo 4, leemos que aquí hay otra situación, y que oí esa noticia de que está la ciudad destrozada, y dice, cuando oí estas palabras me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esa noticia de la destrucción de la ciudad y del pueblo sufriendo, a Ananías, que era el copero del rey, que había nacido en el cautiverio, que vivía, que tenía un trabajo arriesgado porque tenía que probar la comida del rey, pero a la vez era un trabajo bastante privilegiado porque estaba en una situación donde había abundancia de todo y él podía disfrutar de una vida bastante buena. Incluso él había nacido en un contexto pagano, como fue el caso de Timoteo. Timoteo nació en un contexto pagano, pero sabemos que su madre y su abuela le enseñaron las escrituras desde la niñez, y él siempre tuvo a Dios en su corazón, a pesar de que estaba fuera de su contexto. Y también es el caso de Nehemías. Está fuera de su contexto, pero tiene a Dios en su corazón, tiene una convicción, una fe que se aferra a Dios contra viento y marea. El tema de hoy trata de que es una fe que persiste, una fe que no se da por vencida, es una fe que insiste y que trabaja para alcanzar objetivos y vencer obstáculos. Es una fe que no se rinde. Y ese es el tipo de fe que hoy en día necesitamos cada uno de nosotros, especialmente en estos tiempos. La resignación es lo que no nos deja avanzar. La oración de Nehemías, que llora, que se ayuna, que se presenta delante del Señor y ahora levanta sus ojos a Dios y comienza a orar en el versículo 8. Y él comienza con una palabra que vamos a repetir, que se va a repetir muchas veces en este libro. Si lo leéis lo vais a ver. Y la palabra es, acuérdate, Señor. Incluso el libro termina, acuérdate de mí, Señor, para bien. Así termina el libro. Pero varias veces Nehemías dice, acuérdate, Señor. No te olvides, acuérdate, Señor. Y aquí hace una descripción en los siguientes versículos acerca de, Señor, acuérdate que tú has dicho que si nosotros nos portábamos mal, nos ibas a mandar al destierro y que íbamos a sufrir por causa del pecado. Pero nos dijiste que si nos volvíamos a ti de corazón, tú nos ibas a aceptar otra vez. Y es curioso porque es casi un reto de Nehemías a Dios. Acuérdate, Señor, recuerda que tú lo has dicho. El Señor a veces quiere que lo retemos. Él dice, probadme ahora, hablando de la provisión, probadme ahora en esto, y veréis que yo voy a abrir la ventana de los cielos y abriré los graneros del cielo y os proveeré de lo que necesitáis. Dios quiere que nosotros demos pasos de fe y que seamos persistentes y que seamos pacientes pero dinámicos en la fe. Termina el capítulo 1, en el versículo 11, en la segunda parte, termina diciendo, Señor,
el versículo 11 dice, Señor, dame gracia delante de este hombre. En este caso, este hombre es el rey. Dice, dame gracia. Y dice, porque yo servía como copero del rey, termina diciendo. Dice, dame gracia delante de este hombre. Es curioso porque comienza el versículo 2, dice, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Bueno, dice que esto sucedió en el mes de Nisan. Lo otro había sido en el mes de Quisleo, es decir, cuando recibió las noticias había sido en noviembre, diciembre, ahora están ya en marzo, abril. Habían pasado 4 meses. Y es curioso que en esos 4 meses él dice que estuvo orando, pero no hizo una oración pasiva, hizo una oración en no solamente de expresar a Dios lo que él necesitaba, sino que tuvo un tiempo para escuchar a Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Que él escuchó a Dios. Porque en este libro, cuando vosotros lo leáis, vais a ver que en varias partes él dice, y Dios puso en mi corazón. Es decir, que en esos tiempos, en esos 4 meses de oración, Dios puso en su corazón muchas cosas. Puso primero un plan de lo que había que hacer para edificar la ciudad. Le dijo Dios lo que iba a necesitar para edificar la ciudad. Y de eso nos hace pensar Jesucristo también, Cuando nos dijo, mira, cuando uno va a hacer una casa, primero tiene que pensar lo que va a necesitar para hacerla, ¿no? Y en este caso Dios le estuvo recordando a Nehemías, mira, dice, si quieres construir la ciudad vas a necesitar también esto. Este es el plan de cómo construirla y esto es lo que vas a necesitar. En esos 4 meses de oración fue una oración activa, no pasiva, en la que él aprendió mucho de parte de Dios. Dios puso muchas cosas en su corazón. La otra cosa es que en esta oración que hace Nehemías, lo que vemos es que el Señor no solamente pone cosas en su corazón, sino que también le dice que Él va a traer, otra vez va a restaurar a la ciudad, pero también va a restaurarles de que no sufran más oprobio. El pueblo enemigo de Israel se burlaba de ellos. Y fijaros algunas de las cosas que decían los enemigos. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Los restaurarán para sí mismos a la ciudad? ¿Podrán hacer sacrificio? ¿Terminarán algún día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos y aún las puertas quemadas? ¿Tendrán estos judíos débiles capacidad para hacer eso? Mientras que estaba construyendo Nehemías decían eso también, se burlaban. Eso lo dice el capítulo 4. Nehemías, cuando ve que está delante del rey, el rey le dice, te veo que estás triste, y eso no es que estás enfermo. Y dice que él tuvo gran temor. ¿Por qué? Porque no podemos estudiar todas las cosas del libro, pero esto vale la pena destacarlo porque dice que tuvo gran temor porque el rey le descubrió que estaba triste. En aquella época estar triste delante del rey te podía costar la vida. Estaba prohibido estar triste delante del rey. Pero dice que tuvo gran temor. Pero entonces el versículo 4 del capítulo 2 vemos una cosa maravillosa que sucede. Dice, capítulo 4, versículo 2. Me dijo el rey,
¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Señor mi Dios, al Dios de los cielos. ¿Qué cosa pides? Le pregunta, y él en silencio oró, a ver, ¿qué voy a pedir? No fue sin, él ya sabía lo que quería. Pero lo interesante es la pregunta del rey, ¿qué cosa pides? Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que deseas en tu corazón que te tiene tan triste? Quizás es una pregunta que podríamos utilizar luego para el trabajo en grupos. Preguntarnos, ¿qué cosa quiero yo que Dios haga en mí o que Dios haga a través de mí? Como cristianos tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Yo lo que yo quiero, Señor. Y tú puedes expresar lo que tú quieres. Quizás todavía no has pensado qué es lo que tú quieres o qué es lo que deseas. Y el Señor esta mañana quizás nos puede estar preguntando, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas hacer en mi nombre? Quizás no lo has pensado, pero es algo que algunos sí lo podríamos haber pensado. Podemos pensarlo. Señor, ¿qué quieres de mí? Yo quiero, y tú puedes expresar lo que tú quieres, lo que sea. Puede ser una necesidad, puede ser un servicio al Señor, puede ser una restauración de un matrimonio, puede ser la salvación de un hijo, puede ser la salvación de la familia, puede ser el deseo de la iglesia de alcanzar a muchos, porque nosotros lo que intentamos es conocer a Cristo y darle a conocer, y a lo mejor ese debería ser nuestro deseo también como iglesia. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, error del rey haber dicho eso, porque el Señor ya le había dicho a Nehemías, cuando el rey te pregunte, tú vas a decir esto, mírame. Y ahí le da la petición. La primera cosa que le dice, oye, Nehemías, ¿cuánto tiempo, en el versículo 6 del capítulo 2 dice, ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer esto que tienes que hacer ahí en la ciudad del sepulcro de tus padres? No lo dice el texto, pero más adelante, en el capítulo 5, más adelante nos dice que, en el capítulo 5, que Nehemías tardó 12 años en volver. O sea que, aunque llegaron a un acuerdo, lo que sabemos sí que tardó 12 años en volver. Y me pregunto si el rey habrá dicho, 12 años, pues, ay, qué raro. Bueno, vale. ¿Qué más le pidió? Le pidió, dice, mira, dame una carta, rey, para que cuando yo cruce el río y todos los gobernadores del otro lado del río vengan a por mí, yo le presente el salvoconducto firmado por ti. Y así no me harán daño. Pero no solo eso, rey, necesito madera. Madera para construir la ciudad y construir una casa también para mí, pero las puertas de la ciudad. Y lo quiero de que me hagas otra carta para el guardián del bosque, de tu bosque, rey, porque necesito la madera de tu bosque, la madera del rey. Entonces, es muy bonito como termina el versículo 8 del capítulo 2, diciendo que, bueno, la mano del Señor estaba sobre mí. Pero si yo hubiera sido rey, hubiera pensado, este tío tenía una cara que no veas. ¡Qué cara, qué morro! Pero él no tenía cara ni morro. Él tenía una fe persistente, que persiste, que insiste, que no se da por vencido, que obedece a lo que Dios le dijo. Hoy necesitamos ese tipo de fe, cuando en este tiempo mucha gente está diciendo, no hagas, ten cuidado, hay que ser prudentes, mira la situación que vivimos, no sabemos qué va a pasar mañana. Eso es ser un poco demasiado conservador, demasiado prudente. Por supuesto que tenemos que considerar todas las cosas, pero tenemos que dar pasos de fe en el Señor. No tenía nada este hombre. Otra cosa que hizo es que el Señor le enseñó cómo tenía que relacionarse, cómo tenía que organizarse.
Primero infundió aliento en el versículo 8. Dice, chicos, en el capítulo 2, versículo 18 le dice, vamos a edificar el templo, la ciudad de Dios. La vamos a restaurar otra vez. Y lo dice así. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Quizás es un versículo que podemos aprender en esta semana. 2:18. 2:18. Quizás lo podemos aprender de memoria. Dice, levantémonos y edifiquemos. Esforcemos nuestras manos. Levantémonos, edifiquemos, esforcemos nuestras manos. Y tú aplícalo a aquello que tú quieres. Les infundió aliento, organizó al pueblo. Le dijo, mira, por familia vamos a edificar esta ciudad. Los que estén cerca de esta zona, vais a edificar esta zona. Los que vivís en esta otra zona, vais a edificar esta parte de esta zona, esta otra zona. Los que veis que los enemigos están cerca, la mitad trabajáis y la otra mitad vais a estar con las armas preparados haciendo guardia. Trabajad además con una mano, llevad la cuchara para el cemento y los ladrillos, y con la otra mano la espada. Trabajad, pero estad atentos. Trabajad unos y los otros proteged a estos. Y así lo organizó. Fue el plan que Dios le dio. Consiguió los recursos, consiguió la forma de cómo construir la ciudad, porque él cuando llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue investigar a ver cuál era el estado de la ciudad y cómo la iba a comenzar a construir. Todo ese plan lo dio a Dios en esos 4 meses de oración, una oración activa. Un hombre de fe, un hombre que creyó a Dios y que hizo algo grandioso. En el capítulo 6, versículo 15, nos dice, y con esto casi tenemos que terminar, dice, 6:15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. En 52 días. El mes de Elul fue el mes de septiembre. Desde que salió, desde que empezó a construir, tardó 52 días. Y durante casi un siglo el pueblo de Dios no hizo lo que hizo Nehemías en 52 días. Increíble, ¿no? Que un hombre que Dios le habla puede hacer maravillas. ¿Qué necesito yo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres para ti como individuo, para tu familia? A lo mejor estamos pensando en alguien que amamos, que queremos que se convierta. A lo mejor queremos un mejor trabajo, una mejor formación para los jóvenes. Está bueno estudiar. Estudiad, jóvenes. Formad vuestras carreras. Lo que sea, una carrera, una formación profesional. Preparaos. ¿Qué es el sueño tuyo? ¿Restaurar tu matrimonio? Pues es una buena cosa. ¿Un ministerio al que Dios te está llamando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Te da miedo? Lo quieres, pero te da miedo porque necesitas cosas. Dios proveerá. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos que la guardes en nuestro corazón.